La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. Que ¿Hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda les da la bienvenida. Este es el tercer día de nuestro estudio. Estamos hablando de la aceptación, cómo Dios nos aceptó de una manera total, nos aceptó y pues nos dice que no nos apartemos de Él. La aceptación va a permanecer en nosotros siempre y cuando nosotros nunca nos apartemos de la mano del Señor. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahí está. El Señor se va a encargar de llevar a cabo lo que ya dijo, se va a encargar de llevar a cabo ese proyecto que tiene con nosotros, de hacer de nosotros hombres y mujeres santos y sin mancha delante de Él, no delante de otro ser humano, no delante de un hombre, no, sino delante del mismo Dios de la gloria. Ahora entonces estamos viendo cómo nosotros tenemos que aceptar al Señor. Y la aceptación, en un mundo que nos ha enseñado a resistir, en un mundo que nos ha enseñado a rechazar, resistir es rechazar, así como recibir es aceptar, así resistir es rechazar. Y estamos hablando de la aceptación. Y vimos algunos puntos donde el Señor nos dice que tenemos o deberíamos recibirlo a Él, aceptarlo a Él, con todo lo que tiene el reino de los cielos. Porque el que se condiciona, el que recibe unas cosas pero otras no, pues termina rechazando al Señor. Quiero leerle un texto que está en Juan, capítulo número 12. Acompáñeme a Juan, el Evangelio de Juan. Capítulo número 12 es algo relacionado con lo que vimos el día de ayer. Y dice así, Juan 12, 44. Juan 12, 44. Dice la palabra del Señor: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Qué bonito eso. El que cree en el Señor Jesús no está creyendo solo en el Señor Jesús, sino en Dios, el Padre que lo envió. 45. Y el que me ve, ve al que me envió. 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, en claro. No podemos decir que amamos a Dios y que somos cristianos cuando no recibimos sus palabras, cuando hay palabras de la Biblia que nos tallan, que nos molestan y que al final no obedecemos. Es un error que nosotros creamos que esto es más fácil que antes. Que la ley era muy dura. No, la ley era apariencia, hermano. La ley se cumplía por apariencia. Hoy nosotros estamos cumpliendo la ley de Jesucristo, pero es en espíritu y en verdad. Recuerde que el Señor dice que la intención del corazón del hombre es un acto consumado para Dios. Delante del Señor, todo deseo del corazón ya Él lo tiene como que lo hubiéramos hecho. Eso es. De manera que nosotros no podemos decir que somos cristianos y no aceptamos la palabra del Señor por X o Y motivo. En un tiempo, enseñándole a las familias y sobre todo a los esposos,
Les decía que es muy frecuente eso, ¿no? Que decimos que creemos en el Señor, que lo amamos, que queremos hacer su voluntad, pero llegaba el momento de cumplir el mandamiento que nos relaciona con el cónyuge y como que era muy difícil. Porque entonces los cónyuges empezaban a sacar pretextos, a decir, no, pero es que, en el caso de la mujer, que la Biblia le dice, sujétese a su marido como al mismo Señor Jesús, no, los pretextos eran en cantidad. Entonces, al no recibir la palabra del Señor, al encontrar tropiezo, porque esa es otra cosa, que el Señor dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. La palabra del Señor se convierte en un tropiezo para alguien cuando esa persona dice, ¿qué? No, yo no puedo obedecer lo que mi Señor dice. ¿Por qué no puedes obedecer aquello de tratar a tu esposa como vaso más frágil? Tratarla con cuidado, tratarla con ternura, con cariño. No, porque es que ella es esto, ella es aquello, ella, mejor dicho, no se lo merece. Allí no estaríamos aceptando al Señor. No, no hay aceptación de parte de nosotros hacia el Señor, porque al no recibir su palabra, no lo recibimos a Él. La Biblia dice que el que recibió al Señor, el que cree en Él, ha recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a los que le recibieron, recibir es aceptar. Eso dice Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, pero no podemos decir que le recibimos cuando decimos, no, esta partecita no. En el caso de la mujer, sujétese a su marido. No, pues es que si él fuera un hombre espiritual, pero el tipo es carnal, no importa, sigue siendo su marido. Y la Biblia no hace acepción allí, no dice, ahora, si no es cristiano, no lo haga. No. De todas maneras está el mandamiento. Y eso es lo que debemos de hacer, trabajar en eso. Señor, no soy capaz de aceptar esta palabra y sé que al no recibir esa palabra te estoy rechazando a ti. Mire lo que dice el versículo 48. El que me rechaza y no recibe la palabra, oiga, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así que la aceptación de nuestro Señor Jesucristo es aceptar su palabra. Sí, bueno, reconozcamos que no es fácil obedecer lo que el Señor nos dijo. Por favor, reconozcámoslo, yo lo reconozco. Hay mandamientos que todavía son difíciles para mí, que cuando los obedezco, por dentro tengo un conflicto, porque todavía no tengo como la convicción de darlo con alegría, con gozo, de hacer las cosas con plena libertad. El alma hay que trabajarla, entonces vamos al Señor y le decimos, Señor, es tu palabra, la he entendido, sí, y la quiero obedecer, sin embargo no me es fácil y no quiero venir a sacar pretextos, no, Señor, ayúdame a ser obediente, enséñame a ser obediente. Quiero ser perfeccionado en la obediencia, castigando toda desobediencia cuando tu obediencia sea perfecta, dice segunda carta a los Corintios en el capítulo 10. Entonces, quería decirle eso en cuanto a lo que es recibir al Señor o aceptar al Señor. Aceptación. La iglesia tiene que crecer en la aceptación de Cristo y de su palabra. Si no aceptamos ciertos mandamientos, no estamos aceptando a Cristo tampoco. Vamos entonces a mirar qué dice el Señor con relación a nosotros. A nosotros. ¿Qué dice el Señor de los que nos rodean? ¿Sí? De los que nos rodean. Vamos a mirar. A ver. Leamos un poquito lo que dice Lucas capítulo 17. Metámonos ya en esto de qué dice el Señor de nosotros hacia los demás. ¿Debemos aceptarlos o no? Lucas capítulo número 17, versículo del 1 al 4. Póngale atención a lo que dice la palabra. Lucas 17, 1. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿De qué está hablando? De que nosotros muchas veces hacemos tropezar al recién convertido porque lo rechazamos, porque lo excluimos de nuestro centro de atención. No, hágase para allá, no me cae bien,
tiene algo raro, tiene algo malo, somos tan santos que el que llega y le vemos alguna cosa rara, entonces lo hacemos para un lado. Y el Señor está diciendo eso. Usted puede leer todo el capítulo 16 y se dará cuenta que está hablando de eso, de no poner tropiezo, de no rechazar al recién convertido o ponerle trampas para que caiga, engañándolo. Bueno, dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Mire la forma en que debemos aceptar a las personas, no importa cuántos errores cometan, lo vamos a aceptar si ellos tienen la actitud de decir, perdóneme, me equivoqué. Bueno, pero si ellos no vienen a pedirnos o a reconocer que se equivocaron, a decirnos me arrepiento, no le debemos perdonar. De pronto será que la Biblia nos enseña que no le deberíamos perdonar a esa persona si no viene a decirnos perdóneme, me arrepiento. No, la Biblia al contrario dice que le perdonemos a las personas sus errores, sus ofensas. De hecho, en Mateo capítulo 5 está hablando de algo muy claro, y es que aquel que no se ha arrepentido de lo que te hace a tu enemigo, al que podríamos considerar tu enemigo, pues entonces nosotros vamos a perdonarle aunque él no se arrepienta, aunque él no venga a pedirnos perdón. Dice la Biblia, versículo 43, Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Quién es el prójimo? El próximo, el que nos hace favores, el que nos sonríe, el que nos saluda, el que nos dice vecino. Bueno, el que está próximo a nosotros. ¿Y quién es tu enemigo? Aquel que siempre te mira desafiante, el que dice imprecaciones contra usted, el que insulta, el que menosprecia, el que mira de lado, el que no se ha arrepentido. No, a ese no lo debemos perdonar. Mire lo que dice la Biblia. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa amar? ¿Desearle hacer el bien? Hombre, lo primero es perdonarlo. Porque yo no le voy a desear el bien a alguien odiándolo. No, primero lo perdono. Señor, yo perdono a esa persona. Lo perdono. Y el perdón, escúcheme, el perdón es la aceptación de que él es una persona que se equivoca, pero que no es mi enemigo. Recuerde que no tenemos lucha contra sangre y carne. Escuche, a veces esto parece conflictivo, pero no es conflictivo. Usted puede estar aceptando a una persona sin aceptarla dentro de su casa. Póngame atención. Usted puede aceptar a su enemigo. Al perdonarlo, usted acepta llevar los errores, los pecados de esa persona al plano de la ignorancia, al nivel de la ignorancia que está cometiendo él. Él no sabe lo que está haciendo. Lo hizo Esteban. Esteban le dijo al Señor, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. A los que lo estaban apedreando. Y cuando él dice no les tomes en cuenta este pecado, le está diciendo, Señor, yo acepto tu voluntad y acepto estas personas. Las amo. Las amo. No las repudio, no las odio. No las rechazo, no. Ellos no saben lo que están haciendo. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando clavado en la cruz miró toda esa jauría de gente que estaba diciendo crucifíquenlo, mírenlo? El Señor clamó y le dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe qué hizo al perdonarlos él y pedirle confesar el pecado delante del Padre? El pecado de ellos, ¿sabe qué hizo? Los aceptó. Al perdonarlos los aceptó. Entonces, póngale atención a esto. No podemos, escuche por favor, hace un mal negocio, hace una mala jugada, yo no sé cómo decirle en su lenguaje, que no está bien, que no le conviene a usted tener enemigos, tener a alguien a quien repudiar, tener a alguien a quien no querer saludar, tener a alguien a quien no quererle hablar, tener mala disposición de ánimo con alguien. No le conviene. Porque estarías rechazando a esa persona.
Y esa persona no puede ser rechazada porque el Señor no rechaza a nadie. Él dijo, yo no vengo a condenar aquí ni a nadie. Fue a salvar al mundo. ¿Mm? Entonces el Señor nos dice, no, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que ha determinado aceptar a los malos y a los injustos, haciendo salir su sol y haciendo llover sobre ellos. ¿Mm? Ahora, pastor, pero es que hay unas personas que vienen con unas doctrinas de error horribles. A ellos tenemos que rechazarlos, ¿sí o no? Con ellos a metros. Con ellos, mejor dicho. Entonces, miremos lo que dice la Biblia. Romanos capítulo número 14. Romanos. En cuanto a eso, ¿no? Porque a veces no entendemos lo que dice Juan por allá cuando habla de aborrecer la ropa. Romanos capítulo 14. Vamos a leer el versículo número 1. Dice así. Recibid al débil en la fe. ¿Qué es recibir? Acéptelo. Recibir. Le recuerdo lo que significa recibir. Recibir, tomar, aceptar. Tomar, alcanzar, aceptar lo ofrecido. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Hermano, mire, póngale cuidado. Es bueno saber llevar en paz la conversación con una persona que tiene una doctrina extraña. No contienda, no ofenda, no maltrate, no. Dígale lo que le tiene que decir. Dígale con palabras entendibles, el error en que está. Sí, aunque usted sepa que la gran mayoría de ellos, no todos gracias a Dios, pero la gran mayoría de ellos te van a rechazar. Y no te rechazan a ti, rechazan la Biblia. Y no rechazan la Biblia, rechazan a Jesús. A aquel que muchos dicen que es Dios y el único, y lo rechazan. Porque ellos se aprendieron una tarea bien aprendida y no creen al resto de la Biblia, sino a la lección que les dieron, a los versículos que les dieron, no creen a nada más. Y usted le dice, mire, la Biblia dice, y no la reciben, no la aceptan. Pero entonces, no contienda con ellos. Entienda que ellos les cayó una venda en los ojos. Están viendo la doctrina de ellos con unos lentes acomodados para no entender sino su doctrina. Y en un caso bien grave, ya hay un demonio de mentira engañándolos y haciéndolos creer que es verdad la mentira que han estudiado. Entonces no contendamos con ellos. Dice, recíbalo, acéptelo, pero no para contender sobre opiniones. Versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. Los débiles son los que no comen carne. Bueno. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido, le ha aceptado. Qué bonito eso. Otra vez el versículo 3. El que come, no menosprecie al que no come. O sea, nosotros que comemos de todo, no menospreciemos al vegetariano. No. Aunque es débil en la fe, no lo condenemos, no lo menospreciemos. Y el que no come, el vegetariano, no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido, tanto al uno como al otro, el Señor los ha aceptado y está tratando como de sacarlos de ese engaño. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Bueno. Entonces, ni siquiera los que tienen una doctrina rara, errada, son dignos de nuestro rechazo. No, aceptémoslos. No aceptemos su doctrina, pero
A ver, ¿qué es lo que el Señor quisiera que nosotros, toda la iglesia, entendiéramos? Que el ser humano tiene un valor para Dios impresionante. Sí, que no hay motivo ni razón por el cual nosotros podríamos entrar a aborrecer a alguien. No. No hay motivo por el cual nosotros podríamos determinar que alguien es nuestro enemigo y empezar a atacarlo, empezar a dañarlo, empezar a tratar de afectarlo, de destruirlo. No. Que el Señor nos guarde. Porque eso es lo que el Señor quiere hacernos entender. Acéptense los seres humanos unos a otros. Ayúdense los unos a los otros. Ámense. Busquen el bien el uno del otro. El uno para el otro. Qué bueno. Qué bueno sería entender esas cosas. Ahora, póngale cuidado a esto. Tenemos entonces el complemento de en qué momento, escúcheme, en qué momento tenemos que rechazar a la persona que tiene una mala conducta. No a la persona, sino como él es portador de una mala conducta, entonces la Biblia nos enseña en algunos pasajes que debemos de apartar a esa persona, no aborreciéndolo a él, no rechazándolo a él, pero sí como portador de esa mentira, como portador de ese pecado, podemos apartarlo de un determinado lugar, de nuestra casa, de la congregación, etc. ¿Dónde está eso? Bueno, vamos a leer Mateo. Vamos a Mateo. Mateo, el capítulo número 18. Mateo capítulo 18, el versículo número 15. Mateo 18, 15. Mire lo que dice la palabra. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mire la forma tan clara que el Señor nos dice que nos debemos relacionar con los demás. Hable con él. No se ponga a hablar por detrás de él. No murmure. No saque a la luz. No manifieste, no haga público el error de su hermano. Vaya, hable con él. Eso, escúcheme, eso es una actitud de aceptación. ¿Sí? Te acepto como persona, no acepto lo que estás haciendo. Por eso vengo a hablar contigo, para que te corrijas. Pero en cambio, el hecho de llamar uno o dos y decirle, ¿sí sabes la del hermano fulano? Uy, anda en esto, ¿verdad? Sí, tengan cuidado con él. Eso sí es rechazo. Eso es una actitud clara de rechazo. El Señor está diciendo, no lo haga así. Mire la fórmula que el Señor nos da. Sea ministro, sea cristiano nuevo, sea cristiano viejo, sea diácono, lo que sea. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Bueno. 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Por qué? Porque él primeramente rechazó a Cristo al rechazar la palabra del Señor, porque está pecando. Y si rechaza la palabra de Dios y por consiguiente rechaza a Cristo, entonces ya él no está disfrutando de la aceptación de Dios. Lo estudiamos ayer. Entonces mire cómo el Señor dice, vaya, insístale. Este es el proceso que usted debe hacer. Cuando ya toque hablarlo a la iglesia, cuando toque decirle a todos, mire, el hermano fulano no se ha corregido, él no quiere hacer las cosas bien, y resulta que no atiende, sino que sigue en la mala conducta, entonces rechazamos a la persona que rechazó a Cristo. Así como Dios tuvo que rechazar a Adán y a Eva porque ellos rechazaron el mandamiento y por consiguiente rechazaron a Dios al rechazar el mandamiento, al que dentro de la iglesia rechaza el mandamiento de Dios, como está rechazando a Cristo directamente, el Señor Jesús que está hablando manda que la iglesia lo rechace a él, como portador de una mentira, como portador de un pecado, como portador de una desobediencia, como portador de una rebeldía. Téngalo por gentil y publicano, o sea, no es de aquí, no lo acepte. No lo acepte. Hágalo para un ladito. Pero qué bueno que nosotros nos vamos complementando en lo que dice la Biblia. Mire lo que dice. Póngale cuidado a esto.
Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo número 6. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Vamos a ver otra persona que por el hecho de lo que porta y lo que está enseñando a la iglesia debe de ser sacado. Pero mire, va a ver lo que dice al final de esta instrucción de Pablo. Segunda carta a los Tesalonicenses 3:6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Cuál es el desorden? Usted lo sabe. Es una persona que viene cuando quiere, es una persona que no obedece, es una persona que anda por ahí pidiéndole dinero a los hermanos, metiéndose en deudas, metiéndose en las casas de los hermanos, aprovechándose del que puede. Ese es el que anda desordenadamente. Y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Mire, no quiere trabajar, mijito, bueno, en ayuno. Y esto se lo está diciendo a las familias. Si usted tiene en su familia a alguien que no quiere trabajar, que está allá echado, que no hace nada, que apenas dice, no consigo trabajo y ni sale, pero eso sí, pide teléfono, pide wifi para chatear y para vivir metido en ese cuento, vive pegado del televisor, vive en tanta cosa, pero no quiere trabajar, listo, no hay desayuno, no hay almuerzo, no hay comida. Pero dígale eso a una mamá. Dios mío, ¿cómo se le ocurre? Si es que mi pobre muchacho no encuentra trabajo, no encuentra empleo, ¡qué pecado! Bueno, es un mandamiento del Señor. Que por esa conducta, listo, ahí hay una actitud de rechazo, no hay comida para ti, no hay. Sigamos. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. ¿Sí ve? Ahí hay un rechazo. No lo acepten más en la congregación. No se junten más con él, porque es portador de una mala actitud, de una mala conducta. Pero el 15 dice, oiga, para que ubiquemos lo que hablamos en Mateo 18, allá en el versículo 17. Mire lo que dice el versículo 15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Sí, aquí no te aceptamos, pero cada vez que lo veamos como un hermano, hermano, corríjase. Hermano, la Biblia dice, hermano, no lo tenga por enemigo, no lo aborrezca. Qué bonito es saber eso, que Dios no nos da la razón, ni el motivo, ni el argumento para que nosotros nos refiramos a un cristiano o a un ser humano como que desechado, como que no. Bueno. Teniendo esta fórmula clara, no lo tengamos como enemigo, sino que lo vamos a amonestar como que todavía fuera nuestro hermano, aunque es un desordenado, aunque está haciendo lo malo, aunque no quiso dejar de pecar, aunque se le dijo a la iglesia. Teniendo eso claro, mire lo que pasa con otras personas. Mire lo que pasa con Tito. Tito capítulo 3. Allí estamos cerquita de Tito. El capítulo número 3. Vamos a leer el versículo número 10. Aquí hay otro límite para los que hacen mal en la iglesia. Tito capítulo 3, versículo 10. Al hombre, varón o hembra, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo.
esa palabra desechar es fea. Se resume en rechácelo, no lo acepte. No lo acepte en la congregación. Pero ¿qué dijo Pablo allí en dónde? En Tesalonicenses? Dijo, no lo tenga como enemigo. Sáquelo, no lo acepte en la congregación. Ese hace daño al cuerpo de Cristo. Pero no lo tenga por enemigo. Amonéstelo. Trátelo como hermano. Si lo puede ayudar, ayúdelo. Pero ¿sabe qué? No lo acepte dentro de la comunidad cristiana. Escuche, eso es. Es importante que nosotros entendamos esto que estamos estudiando, que estamos leyendo. Otro, que la Biblia manda a que nosotros lo rechacemos. Y que es difícil, hermano. Es difícil porque, venga, escuche algo. A veces, cuando el humanismo ha calado en el corazón de la persona, es más fácil, uy, tan feo esto, pero es verdad. Es más fácil rechazar a Jesucristo y su palabra que rechazar a la persona que está pecando. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Porque esto pasa. Pasa que es preferible guardar silencio y dejar al que peca haciendo daño en la iglesia, porque es que es mi amiguito, porque es que es familiar del pastor, porque es que es familiar del que diezma. Terrible, hermano. Voy a repetir esto. A veces es más fácil rechazar a Jesucristo, a su palabra, que poner en su sitio al que está pecando. ¿Qué pecado? No, pero mire, pero vea. Y en los hogares es igual. En la casa es igual. Viene la hermanita, viene la ancianita. ¿Qué hago con mi hijo? Ese muchacho es tremendo. No quiere trabajar. Y se enoja conmigo y me insulta. Y tengo que ponerme a conseguirle plata porque es que necesita. Que para un pase le pagué la otra vez. Y yo como que ni tiene pase, como que gastó la plata en otra cosa. Ahora me está pidiendo dinero que para unos exámenes, que necesita una hoja de vida y unos exámenes. Ay, eso es cuento de él. Pero le digo que no y me insulta y me maltrata. Y me dice cosas horribles. Me dice que me odia. Un tipo ya, hecho y derecho. ¿Y por qué lo aceptas en tu casa? ¿Por qué no le dices que vaya y viva su propia vida y se defienda y trabaje? Como lo dice la palabra, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Y ella no reconoce que es un muchacho engañador, es una muchacha engañadora, que vive diciendo, sí, ¿y cómo voy a trabajar si no tengo tal y tal papel? Si tengo que hacerme estos exámenes. A ver, deme 200,000, deme 300,000. Y nunca consigue trabajo porque nunca se hace exámenes, nunca hace nada. Y ella aún reconociendo eso, uno le dice, pero es que la Biblia dice, hermana, que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Ay, no, pastor, no me salga con esas. Ay, pastor, pero yo digo, es que hacemos lo que ella quisiera, lo que esa mamá quisiera, es que uno dijera, camine, lléveme a su casa. Yo le echo fuera ese demonio, sí. Yo oro por él y ya, quedó libre, quedó limpio, quedó el mejor hijo. Hombre, entre otras cosas, parte de la responsabilidad la tiene ella que lo malcrió. Voy a volverlo a decir. Es tan fácil y es más fácil en algunas ocasiones no aceptar a Jesucristo y su palabra que no aceptar un hijo, un familiar que está haciendo lo malo, un integrante de la congregación que está haciendo lo malo. Y por eso es que, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, es que Dios aborrece el humanismo en la iglesia. ¡Ay, qué pecado! ¡Ay, ay, ay! Porque a través del humanismo, la iglesia tiene mal testimonio en medio del mundo. Sí. Y se le han hecho daño a muchas personas a través del humanismo. ¿Qué pecado? Se acepta el pecado. No se juzga el pecado. No se condena el pecado. No se reprende el pecado. No se disciplina al pecador. Porque es que como es amigo, porque es que como es el de la alabanza, y si nos quedamos sin quien cante, entonces
y lo aceptamos a Él sin darnos cuenta que hicimos a un lado al Señor Jesús. Es como decirle al Señor, váyase de aquí, yo lo prefiero a Él y no a usted. Sí, aunque la Biblia dice no fornicarás, pero pues yo he decidido que no. Yo he decidido que no. Yo he decidido que tampoco así tan severo. No. Por eso el Señor Jesús aborrece, entre otras muchas cosas, el humanismo en la iglesia. Porque ese sentimentalismo tiene hoy en día a muchas iglesias vacías de Dios y llenas de emociones, llenas de te amo, se le quiere, se le extraña, y un poco de actividades emocionalistas, de compañerismo, de ay, el abracito y nada espiritual. Y no se dieron cuenta que aborrecieron, que rechazaron al Señor y a su palabra, pero aceptaron el pecado. De eso nos tenemos que dar cuenta, y un día nos vamos a despertar a esa gran verdad que gran parte de la iglesia, de una o de otra manera, en uno o más mandamientos, estamos rechazando a Jesucristo y a su palabra, y estamos aceptando la mundanalidad, la práctica de la idolatría, la práctica del paganismo, la práctica de la fornicación, y no, pero es que la Biblia dice, hermano, no, sí, pero, yo estoy ensayando, yo estoy mirando a ver si me conozco con ella para casarme. No es así, no es así. Mire, cuando uno ve al Señor Jesús en esa parte del humanismo tan claro, tan frío, tan firme, cuando Él está predicando y alguien dice, Señor, bienaventurado el vientre que te tuvo y los pechos que mamaste. El Señor le dice, no, hombre, bienaventurado el que ama a mi Padre, el que conoce la palabra y la obedece, ese sí es bienaventurado. En otra ocasión alguien le dice, allí te están preguntando tu madre y tus hermanos, te necesitan. Y pensaron que el Señor iba a dejarlo todo y salir corriendo. ¿Dónde está mi mami? No. Ay, mami, ¿qué hubo, mami? Sí, ay. El Señor no detuvo su enseñanza, dijo, ¿y quién es mi mamá? ¿Y quiénes son mis hermanos? Os digo que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi madre y son mis hermanos. y la iglesia no entiende, hermano. La iglesia vive como anestesiada. Ay, tan lindo, qué pecado. Es que todos los jóvenes tienen sus cosas. Es que cómo negar que son etapas del joven. Hay que aguantárselo así, fornicario, en la alabanza, en el servicio, pero qué pecado, es que él no ha podido. Y entonces se acepta el pecado y se rechaza al Señor Jesús y su palabra. Aceptación, no del pecado, de Dios y de su palabra. Es lo que tenemos que practicar. Viene algo que no es bueno. Viene algo que muchas personas han preferido ignorar esto. Porque tocó al mejor amigo, porque tocó al esposo, porque tocó a la esposa, porque tocó al papá, a la mamá. Y dice la Biblia así. Primera carta a los Corintios, capítulo número 5, versículo número 1. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Un hijo le quitó la mujer al papá y la hizo mujer suya. Y vosotros estáis envanecidos. Mire lo que dice Pablo del pecado dentro de la iglesia. Vosotros estáis envanecidos. Se llenaron de orgullo y dijeron, no necesitamos obedecer a Dios. No, es que hay que tener misericordia también de la gente. Tampoco. Estáis envanecidos, dice Pablo. Y vosotros estáis envanecidos. Hace una pregunta. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Qué está diciendo Pablo?
¿No deberían ustedes haberse dolido de que en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor, haya tal pecado? ¿Y no deberían haber rechazado a esa persona? ¿No lo deberían haber sacado? Como lo dice los otros textos que hemos leído. ¿Haberlo sacado? Sí, listo. A él no lo rechazamos como persona, pero como portador del pecado lo hacemos a un lado. Lo excluimos del cuerpo de Cristo para que el cuerpo no se contamine. Porque al final las congregaciones tienen que aceptar que los jóvenes anden en fornicación. Porque le aceptaron a uno de ellos. Aceptaron la fornicación de la hija del pastor con algún peladito y por no molestarla, del hijo del pastor que se consiguió una novia y ahora anda fornicando, lo dejaron así y todos los jóvenes se convirtieron en lo mismo. Todo. Pablo está diciendo, ustedes deberían de haber rechazado a ese hombre, lo deberían de haber expulsado de la iglesia. Dice así, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio, rechazado de vosotros el que cometió tal acción? Y hace un juicio. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí entonces se demuestra que Pablo no se le olvida que a la persona no la podemos rechazar, que hay que rechazarla en el momento como portador del pecado, pero que hay que hacer algo para que al final esa persona sea salva. Que no se nos olvide eso. ¿Qué estás haciendo para que esa persona que no puedes aceptar en tu casa sea salva? A veces a los padres de familia nos parece que teniendo el muchacho metido en la casa con todo y pecado, que es lo mejor, que porque así se va a salvar. No. Si nosotros no entregamos en las manos de Dios a ese hombre, a esa mujer, lo que va a hacer es empeorarse, todos los días va a ser peor. Pero si por el contrario, confiando en el Señor, le decimos, no, yo aquí no lo acepto así. No, mire a ver. El Señor lo toma, lo convence, el Señor lo limpia, el Señor hace cosas maravillosas con él. Si nosotros lo expulsamos, escúcheme, sin rechazar la persona, pero rechazando el pecado del cual es portador esa persona, entonces Dios va a hacer algo con esa persona. Qué importante eso. Entonces él dice, como solución para que la persona sea salva, listo, dejémoslo en las manos de las consecuencias de su pecado para que venga el enemigo y lo enferme y haga lo que tenga que hacer. 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No sabes que un poco de pecado en una congregación entonces contamina todo el resto? Claro. Un ministro, alguien importante en un pecado de adulterio, eso es contaminar a todo el resto de los matrimonios de adulterio. Limpiaos pues de la vieja levadura, el 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Oiga, venga, ¿cuántos de nuestros hermanos en Cristo deberíamos de excluir, de sentarnos al lado de ellos? Si nosotros entendiéramos esto. Con el principio de no rechazar a la persona, lo rechazamos por ser portador de algo momentáneamente, pero seguimos orando por él y seguimos haciendo algo para la salvación de él, pero lo rechazamos como portador de un mal. Resulta que aquí dice que si ese llamándose hermano, que si esa mujer, dice cristiana, llamándose hermana, volviera al pecado de nuevo, volviera al pecado de nuevo,
con el tal no nos podemos ni sentar, ni siquiera estar junto a Él. Mire cómo será el Señor como de estricto en esto. Bueno, y si la Biblia dice, léalo por favor, dice 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, ande por ahí haciendo cosas indebidas sexualmente, o avaro. El avaro es el tacaño, el que no diezma. Sí, el que no da para su casa, el que teniendo un hijo no se preocupa por proveerle, y usted conoce eso, es tacaño, tiene dinero con qué, pero no suple, prefiere comprarse un teléfono de alta gama que suplir para su hogar. No tengo para la matrícula del muchacho, consígaselo usted, porque como ahora a nosotros los hombres se nos alcahuetea que las mujeres trabajen, y entonces muchos que perdieron la vergüenza aún siendo cristianos, entonces dicen, no, yo no tengo plata, pero su dinero lo están invirtiendo en su propio beneficio, en teléfonos, en cosas para ellos. Eso es un avaro, es tacaño. Sí, el que compra de lo peor para la casa, el que dice no tengo, teniendo dinero, cuando se ofrece un huevo, cuando se ofrece algo en la casa, ese, si se dice cristiano, no se debería relacionar con él. Entonces está diciendo, o avaro, o idólatra. Ay, Dios mío. ¿Sabe qué es un idólatra? El que participa de lo sacrificado a los ídolos. El que participa de la Navidad es un idólatra. El que participa del Día de la Madre es un idólatra. Con ese no te deberías sentar junto a él. No lo deberías llamar a que comiera contigo. Perdóneme, la Biblia lo dice. Pero como los ministros famosos dicen, no, eso tampoco es religiosidad. No. Ya ahora nosotros tenemos libertad en Cristo. No, eso en familia. En familia se puede disfrutar la Navidad, las celebraciones, Halloween, todo eso en familia. ¿A quién le cree? ¿A quién le cree? ¿A un mortal que va a tener que dar cuenta a Dios como usted y como yo? ¿O a la palabra? Hermanos, si nosotros entendiéramos y determináramos aceptar a Jesucristo y su palabra, mucha gente, a causa de ser portadores de pecado o de una conducta contraria, habría que hacerlo para un ladito. Sí, Señor. Sin aborrecerlos, sin odiarlos, sin tenerlo por enemigo, idólatra o maldiciente. Hay gente que habla mal, dice mal, tiene palabras soeces, tiene palabras, o borracho, los que toman por ahí su traguito, y aunque no se ven un borracho en público, pero en la casa que los toman. O ladrón. El ladrón es el que pide prestado y no paga. El ladrón es la mujer que va y le saca del bolsillo al marido y dice que es cristiana, pero le saca sí, el que hurta lo que no es de él, el ladrón. Dice, con el tal ni aun comáis. Aceptación de la persona, pero rechazo momentáneo por ser portadores de pecado. Seguimos orando, no lo tenemos como enemigo, no los aborrecemos, no los odiamos, pero no lo aceptamos por ser portadores de algo que afecta el cuerpo de Cristo. Terminemos diciendo que Dios nos acepta si nosotros le aceptamos a Él. Así como perdona si nosotros perdonamos a los demás. Definitivamente la gracia está condicionada a lo que produce en ti y en mí el Evangelio. Está condicionado. No podemos decir que somos hijos de Dios porque vamos a una iglesia, porque tenemos una Biblia y decimos aleluya, gloria a Dios. El Evangelio es cambio. Y si no hay cambio, no hay reino. Y no están las consecuencias del reino de los cielos en nosotros. Entonces ahora yo entiendo, Señor, ahora yo entiendo por qué hace 21 años que conocí el Evangelio, yo veía tantos hermanitos de oración y de ayuno viviendo mal, enfermos, arruinados, con unos hogares desbaratados. Ahora yo entiendo que de alguna manera te estaban rechazando a ti y a tu palabra por aceptar el pecado en sus vidas, por aceptar la ira, el pleito, la contienda, la enemistad y todo lo demás. Y tenemos que volver siempre a eso, porque ese es el pecado del ser humano. Cuidémonos del humanismo. El humanismo hace que rechacemos a Dios y a su palabra, a Cristo y su palabra, y aceptemos el pecado del hombre. Aceptemos la mala conducta del hombre. Aceptemos el desorden del hombre.
Y no puede ser así. No. A nadie vamos a aborrecer, a nadie vamos a odiar, pero a personas que sean portadores de pecado, de algo que afecte el cuerpo de Cristo o la familia cristiana, tenemos que hacerlos para un ladito, entregándoselos al Señor para que Dios haga lo que tenga que hacer con ellos. Le pido al Señor que nos ayude a entender mucho más todo esto que hemos visto en estos 3 días, que es corto, pero que tiene principios muy profundos que podemos seguir que podemos seguir estudiando para aprender y entender mucho mejor. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre bendito, Dios todopoderoso, te damos muchas gracias. Bendito Dios de gloria. Gracias, Señor, por el entendimiento. Siempre te daré gracias, Señor, por darnos entendimiento, Señor. En este tiempo has traído mucho entendimiento a la iglesia. Has traído, Señor, mucha comprensión de tu palabra, bendito Dios, y la capacidad para obedecer eso que entendemos. Gracias, bendito Señor. Gracias, Padre Celestial. Decidimos hoy, Señor, aceptarte a ti y aceptar tu palabra. Así como nos has aceptado con todos los errores que tenemos, Señor, tú nos has aceptado y has dicho de nosotros que harás de nosotros hombres y mujeres santos y sin mancha delante de ti. De esa misma forma, Señor, decidimos aceptarnos los unos a los otros, aceptar tu palabra, aceptarte a ti, mi Señor Jesucristo, y caminar observando, Señor, estos mandamientos que tú nos has dado. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque es inmenso ese amor que te hizo entregar a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y con Él todas las cosas que necesitamos en esta tierra para así solucionar el problema del pecado del ser humano. Gracias. Bendito Dios. Muchas gracias. Cada día, Rey de Gloria, tendremos en nuestra boca y en nuestro corazón una acción de gracias, una palabra de agradecimiento contigo, porque lo que has hecho es perfecto, Señor. No le faltó nada y en ello nos podemos regocijar hoy y siempre. Muchas gracias te damos por familias sanas, prosperadas, libres, bendecidas, familias que crecen en el conocimiento de tu palabra, que crecen en la comunión contigo, Señor, que ahora tienen, Señor, esa comunión directa contigo, Padre, que no tienen que ir a ningún hombre como intermediario para saber lo que tú quieres, para saber, Señor, lo que tú deseas con ellos, Señor, y para ellos, Rey de Gloria. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, Señor, Espíritu Santo, gracias por llevarnos a toda verdad, gracias por abrir nuestro entendimiento, gracias por destruir en nosotros, Señor, la incredulidad y la duda. Señor mío, Espíritu de Dios, muchas gracias te damos porque tu presencia en nosotros, Señor, nos da la capacidad de entrar y permanecer en el reino de los cielos todos los días de nuestra vida en la tierra. Gracias, poderoso Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno.